Soy María Magdalena Preda, médico, especialista en medicina de emergencias, actualmente facilitadora del Centro de Simulación Inspire de FEMEVA y tengo a cargo la coordinación de la carrera de técnico superior de emergencias de salud del Instituto Superior FEMEVA. Para ponerlo en contexto, el técnico superior de emergencias, ya sea de nivel terciario o de nivel universitario, es un profesional de la salud. Hay que empezar por ahí porque es un profesional que se ha formado para realizar determinadas prácticas relacionadas con la atención de la salud. Ese tipo de incumbencias, sobre todo en el técnico de emergencia, se refieren a lo prehospitalario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque incluso algunos profesionales que se dedican a la emergencia tienen fundamentalmente una práctica muy referida a lo intrahospitalario. Pero el contexto del prehospitalario, ya sea vía pública o sea domicilio, justamente la patología clínica por la cual te llaman de un domicilio, tienen un entorno y un contexto muy particular. Entonces se los prepara durante 3 años con práctica y con teoría para que puedan hacer la primera respuesta. Ese técnico, ¿cuál es su misión y su función? Es conocer la patología, porque no se puede diagnosticar ni tratar lo que no se conoce, por lo tanto reciben una formación muy profunda y tienen que saber qué hacer para poder llevar al paciente de la forma más estable posible al lugar de atención definitiva. Uno de los motores de nuestra carrera es decir que la atención de la emergencia es una sola, tiene que ser un continuo en cuanto a conocimientos y calidad. Yo tengo un evento extrahospitalario, ya sea en domicilio, en un trabajo o en la vía pública, y la persona que me asiste tiene que saber comportarse y desenvolverse apropiadamente para hacer la sospecha diagnóstica, hacer un plan, pedir una correcta derivación. Hay un montón de cosas que se utilizan, llevar al paciente a la nave nodriza. Si yo llevo a un paciente con un infarto a una unidad sanitaria, estoy perdiendo tiempo. Lo van a recibir, lo van a atender en la medida de sus posibilidades, pero estoy perdiendo tiempo. Entonces, el técnico que acompaña al médico o que trabaja en un móvil TEM, que es como se llaman actualmente, tiene que saber diagnosticar, reconocer la urgencia y decir, no, conseguime una derivación a un lugar donde el paciente reciba inmediatamente la atención que necesita. Esto es el paciente correcto, en el tiempo correcto, al lugar indicado. Pongo el ejemplo del infarto porque justamente nosotros ahora estamos desarrollando en el Centro de Simulación, estamos en proceso de un ciclo de actualización de patologías tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado final del paciente se modifica enormemente en base al tiempo de atención. Entonces, nuestros técnicos conocen, por ejemplo, lo que se llama el código infarto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que yo arribo al domicilio, sospecho el infarto, hago una corroboración en la medida de lo posible, porque yo voy a tener que hacer un monitoreo, un electrocardiograma. No tengo para hacer un laboratorio, pero sí tengo sospechas clínicas, signos en el examen físico y lo que yo puedo hacer desde el punto de vista diagnóstico, y yo activo un protocolo. Ese protocolo dice que si yo llego en 30 minutos a que el paciente pueda recibir la medicación que va a intentar destapar su arteria coronaria, el resultado final es completamente diferente. Ese paciente puede tener una recuperación ad integrum al final de su proceso de enfermedad. Si yo tengo un paciente con un paro cardiorrespiratorio en la calle, en domicilio, donde sea, llego rápido, diagnostico rápido e inicio la RCP y la desfibrilación, si yo hago la desfibrilación dentro de los primeros minutos, las posibilidades de sobrevida se cuadruplican. Mi paciente tiene 4 veces más probabilidades de sobrevivir. Entonces, y para redondear el tema, el técnico es el que llega, conoce, reconoce, diagnostica, estabiliza y transporta. Eso es muy importante por el tema de que tal vez por desconocimiento, lo más probable es que por desconocimiento,
Se trata de equiparar la tarea del médico con la del técnico de emergencia. Son dos tareas complementarias, pero diferentes. Un técnico no está haciendo de médico, está trabajando de técnico de emergencia. Los móviles que salen a la calle acá en el país, en Argentina, eran todos medicalizados. Quiere decir que se sube siempre un médico, ya sea para ir a hacer una primera atención como para hacer una derivación. Eso legalmente era así. Ahora, con el avance de la profesión de los técnicos de emergencia, como ha ocurrido en todo el mundo, porque no hay más que buscar un poco para saber que en Estados Unidos, en España sobre todo, tiene un desarrollo espectacular. Los móviles tienen técnicos de emergencia. Pero ¿cuál es la salvedad? El móvil que tiene un técnico de emergencia de mucha experiencia y uno que es ingresante o que está en desarrollo de su carrera, tienen un médico en cabina, lo que se llama médico de cabina, que es el que el técnico le va a transmitir por su medio de comunicación, será radio, será comunicación celular, cuál es la situación y el médico le va a indicar lo que tiene que hacer desde el punto de vista de la medicación. Las limitaciones en la incumbencia son a determinadas medicaciones que tienen un riesgo si uno no las aplica correctamente y algunos procedimientos. Pero cada vez más, y muchas empresas privadas tienen lo que se llama móvil STEM, en el cual el respaldo fuerte es un médico de cabina con mucha experiencia. Entonces el técnico llega, hace su diagnóstico, le da al médico los datos de prearribo, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando en el hospital y me dicen, viene una ambulancia con un paciente que sufrió una caída de altura, estaba en un andamio, y el técnico va a poder decirle al médico cuando está en camino, digamos, en itinere, cómo está el paciente, qué es lo que hizo. Si tiene alguien a quien preguntarle, al paciente o a un acompañante, cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente. ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿No tomó la medicación para sus convulsiones? Entonces ya lo están esperando con lo que el paciente necesita. Porque si no hubiera esta comunicación donde hay alguien que sabe lo que está explicando, cuando llega el paciente hay que empezar de cero. Cuando llega el paciente que tuvo una de las que son patologías tiempo dependientes y yo tuve que intervenir en el tórax para que el paciente pueda volver a respirar, por ejemplo, es muy importante que el médico que lo va a recibir lo sepa. Y lo sepa con un lenguaje común, porque eso es lo más importante. El técnico y el médico del servicio de emergencia tienen un lenguaje común.